Bienvenida a la última charla de este ciclo, en la que tenemos como invitada a Soledad Montes Sánchez, cuya presentación se titula ¿Cómo enseñar intertextualidad académica desde una perspectiva crítica? Soledad es miembro fundador y ex secretaria de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Escritura en Educación Superior y Contextos Profesionales, ALES. Es coordinadora del Lancaster Literacy Research Network e investigadora doctoral en lingüística en Lancaster University del Reino Unido. Así es que es con mucho agrado que dejo con ustedes entonces a nuestra expositora y les deseo mucho éxito en esta nueva instancia de formación. Muchas gracias por la... ¿Se escucha, no? Sí. Muchas gracias por la presentación, Janet, y gracias por la invitación. A mí me parece que es una excelente noticia que la universidad esté preocupada, ¿no?, del desarrollo de estas habilidades que son tan importantes para una gran variedad de disciplinas. O sea, para todas las disciplinas universitarias, la escritura y la lectura son centrales. Entonces, aplaudo la iniciativa de la universidad. Y aprovecho también de agradecer a Pamela que ha estado ahí en la coordinación de este ciclo de charlas. Y agradezco por supuesto a todos los que están acá presentes por compartir esta hora, ¿no?, que vamos a tener en torno a la intertextualidad académica, que suena intertextualidad académica, para los que no vienen de la lingüista quizás una palabra un poco técnica, pero en sencillo, se trata de cómo los textos, se me estaba moviendo esto solo, en fin. En sencillo se trata de cómo los textos se relacionan unos con otros, ¿no? Cómo cuando los estudiantes escriben en la universidad, hacen referencia a otras lecturas y hacen conexiones entre otros textos distintos del texto que ellos escriben. Y esa cuestión es algo con el que todos estamos familiarizados, es decir, en la academia, en el contexto académico, y en la universidad particularmente, no se escribe si no es en relación a otros textos, ¿no? Es muy difícil que tengamos un texto que me digan, bueno, escriba, digamos, lo que sale de su cabeza y nada más, no tiene que leer nada. Eso no es digamos, propio de las prácticas de escritura en la universidad. Entonces, este es un tema que atraviesa todas las disciplinas y que es central en el desarrollo de la escritura académica. Y no solo eso, fíjense que a mí me sorprendió mucho, si uno googlea y pone, no sé, citación, citas, intertextualidad, la cantidad de memes que existen en torno al tema de la intertextualidad académica. Cómo citar, ¿cierto? La cita APA, pero digamos, yo creo que me atrevería a decir que es el fenómeno de escritura académica que más ha suscitado la generación de memes. ¿Y eso por qué es? Es decir, uno se podría preguntar aquí como por qué a los estudiantes pareciera resultarles tan desafiante esto de escribir un texto y establecer relaciones con otros y citar autores. ¿Qué pasa ahí que los estudiantes, digamos, se ven tan desafiados y tan, digamos, aproblemados en muchos casos cuando tienen que hacer esto que además es transversal, ¿no?, a todas las disciplinas? Entonces, considerando esto, un poco la pregunta global que a mí me gustaría responder en esta presentación es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es un desafío tan grande para los estudiantes y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer los que trabajan con estudiantes de la educación superior? ¿Cómo podemos abordar este tema de manera de apoyar a nuestros estudiantes para que cuando escriban puedan jugar, referirse, dialogar con otras voces, con otros autores, con otras bibliografías, de manera fluida? Entonces voy a hacer un recorrido que es el siguiente. Primero me gustaría abordar un poco, bueno, qué es la intertextualidad académica, que podamos desglosar un poco para que tengamos una comprensión común. ¿Por qué es relevante en el siglo XXI a propósito de la temática que ampara este ciclo de charlas? ¿Qué desafíos enfrentan los estudiantes con la intertextualidad académica? ¿Cuáles son las experiencias que reporta la literatura sobre
la intertextualidad académica de los estudiantes, y finalmente me gustaría proponer algunos lineamientos para una pedagogía de la intertextualidad académica, es decir, de cómo podemos apoyar a los estudiantes en esta habilidad, sobre todo considerándola como una habilidad compleja con múltiples dimensiones. Entonces, ese va a ser más o menos el recorrido, y partamos por lo básico, ¿no? ¿Qué es intertextualidad académica? Como les decía en un comienzo, la intertextualidad académica se ha descrito como la relación que se establece en un texto con otros textos de manera muy simple, que pueden ser textos escritos y orales, ¿no? Y pueden ser relaciones explícitas o implícitas, en el fondo relaciones entre textos. Y acá, si se fijan en esta primera cita que me gustaría destacar, también una cuestión clave es que todo texto escrito, como se dice acá, se inscribe en un mar de textos previos que lo rodea, y todo texto se comprende desde ese mismo mar. Esa es una cita de Charles Peiserman, que en el fondo da cuenta de cómo la intertextualidad académica es también no solamente un tema de escritura, sino también un tema de lectura. Cuando los estudiantes leen un texto, para comprender en profundidad un texto académico, también con los años, no lo van a hacer en el primer año, pero con los años tienen que empezar a comprender cómo se dan estas relaciones entre textos. Fairclough, que es un autor bien clave del análisis del discurso y de la lingüística, identifica dos tipos de intertextualidad. Una intertextualidad que él denomina manifiesta, que es, digamos, lo que nosotros conocemos como la cita, la paráfrasis, la copia, ¿no? Eso también es un fenómeno intertextual, cuando yo copio algo exacto de otro texto. Y la interdiscursividad, que se refiere a las relaciones que existen entre convenciones, estructuras o estilos que están en otros textos. Y esto es bien importante porque, si se fijan, cuando los estudiantes escriben, tampoco están inventando desde cero las estructuras de los textos que ellos escriben, ¿no? Y cuando los académicos también escriben, hay referencias a estilos, a formas o a fórmulas que aparecen en otros textos y que se utilizan como parte de un género. Por ejemplo, nadie va a citar textualmente una frase del tipo: los resultados muestran que es una frase que uno puede encontrar, ¿no? en mucha bibliografía textual, ¿no? Es una frase que uno puede encontrar textual en otros textos, pero ahí lo que hay es una interdiscursividad, ¿no? Es decir, yo utilizo frases, tipos de estructuras, tipos de textos o de discursos que están ahí rodeando, digamos, que están en este mar de textos en el que yo escribo, ¿no? Y claro, ahí fíjense que cosas textuales de pronto que aparecen en otros textos no son un fenómeno que se considere ni plagio, ni copia, sino que simplemente este fenómeno de la interdiscursividad. Ahora, la intertextualidad, hay una cuestión muy fundamental, a veces, y pasa un poco con la escritura también, suele considerarse como una cosa transversal, ¿no? Como una habilidad que es como igual en todas partes y que se desarrolla en la escuela, ¿no? Y que hay como una idea común y estandarizada y homogénea de qué es, por ejemplo, un buen ensayo, de qué es un informe, y de qué es lo que hacemos cuando queremos citar a otros autores. Pero la verdad es que la intertextualidad es un fenómeno, pero tremendamente situado en muchos niveles. Primero, uno podría decir que es situado desde una perspectiva histórica. Fíjense que, no sé, por ejemplo, el folclore, las canciones que recopilaba Violeta Parra, eran sin autoría, ¿no? Eran sin autoría, y eso es parte, digamos, de la cultura de la lírica popular o del folclore, y en algún momento histórico eso era digamos, nadie iba a decir, bueno, pero ¿de quién es? Pero hay que citarlo, ¿no?
porque estamos hablando de otras lógicas. Esta imagen que ustedes ven ahí es una imagen de la lira popular, que básicamente eran noticias, ¿no? Noticias escritas en décima, que se pegaban en la ciudad y se publicaban, esto es a fines del siglo XIX, principios del XX, y la lira popular, si bien tenía autores, muchos eran anónimos en el sentido de que usaban un seudónimo. Se usaba mucho el seudónimo. Entonces, la noción de propiedad intelectual es una noción que cambia y que ha ido cambiando a lo largo de la historia. Y sobre todo también el cómo uno se refiere, digamos, cómo uno da cuenta de esa propiedad intelectual, también es una cuestión que ha ido evolucionando históricamente, y por lo mismo no es necesariamente obvia, no es necesariamente evidente que hay una forma en que yo voy a hacer referencia al trabajo de otros, y por eso es tan importante poder explicitarlo. Cuando trabajamos con estudiantes, poder explicitar cuáles son esas formas. Y hablando de los estudiantes, podemos decir también que, además de históricamente, de cómo ha evolucionado a lo largo de la historia, cómo percibimos la intertextualidad, o cómo creemos que tenemos que referirnos a los trabajos de otros, dependiendo del momento histórico, también hay variaciones de contexto. Entonces, por ejemplo, fíjense en la escuela. A lo mejor algunos de ustedes han trabajado en la escuela, esto también ha cambiado, obviamente, pero, por ejemplo, en la investigación doctoral que estoy desarrollando en este momento, he podido ver a través de entrevistas que los estudiantes efectivamente tienen prácticas intertextuales en la escuela, pero que para ellos en la escuela no es un requisito dar cuenta de manera explícita de esa relación intertextual. Entonces, por ejemplo, el estudiante está escribiendo una prueba y, digamos, cita al profesor, lo que dijo el profesor o la profesora. Y muchas veces los estudiantes, yo hice este ejercicio, digamos, de analizar textos con los estudiantes, y ellos reconocen, mira, acá esto es lo que dijo la profe, y acá esto es mío. Es decir, son capaces de identificar dónde está el intertexto y dónde no, pero no lo explicitan en sus textos. Lo mismo si hacen un informe o un ensayo, no en todos los casos, pero en muchos casos, los estudiantes, digamos, son capaces de decir, sí, mira, esto lo saqué de un foro de no sé dónde, y esto es mío. Pero, nuevamente, en la escuela no necesariamente el decir, mira, esto es Juanito Pérez, o Pérez 2014, no es necesariamente una práctica exigida, ni particularmente valorada. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el mensaje aquí? Tenemos que hacer explícito cómo es que esperamos que nuestros estudiantes hagan referencia a los trabajos de otros, cómo queremos que ellos hagan estas relaciones intertextuales. Ahora, también hay especificidad disciplinar en este concepto. Entonces, por ejemplo, acá, no sé si les ha tocado ver esta representación, pero acá el trabajo de Martin Mayton y Matruglio muestra cómo las distintas disciplinas tienen diferentes estructuras del conocimiento, que llaman ellos, y dicen, bueno, las ciencias se van construyendo de manera, digamos, como una sola gran estructura, el conocimiento se va poniendo uno sobre otro, y por lo tanto tenemos una comprensión más o menos consensuada de cómo opera el sistema digestivo, por ejemplo. Pero en las ciencias sociales ya uno empieza a encontrar cuerpos teóricos diferentes. Y ya en las humanidades, uno lo que encuentra más bien son autores que trabajan ideas, conceptos diferenciados. Y fíjense que esas estructuras diferentes de construir conocimiento académico también se ve reflejado en las prácticas de citación, porque por ejemplo en las humanidades es mucho más frecuente que veamos citas de autores, o sea, en que el autor se pone en primer plano, digamos, lo que se llama una cita integrada en la redacción, integral. Entonces, por ejemplo, Foucault, 2008, señala que bla, bla, bla. Ahí el autor está puesto al comienzo de la frase, es parte de la oración, ¿cierto? Está resaltado, y eso es muy infrecuente en las ciencias denominadas más duras.
ahí más bien lo que se hace es resultados de investigación o bla, 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 y un paréntesis al final con el autor o los autores que dieron cuenta de ese fenómeno, por ejemplo. Entonces, fíjense que también las prácticas de citación van a variar, ¿no? Van a variar de una disciplina en otra. Acá, por ejemplo, podemos ver, destaco una solamente, esto es una investigación de Highland del 2000, y muestra cómo, digamos, la cita no integral, la que está en el paréntesis al final, es muchísimo más frecuente en biología que aquella en que yo pongo al autor como protagonista, ¿no? Entonces, nuevamente, acá una diferencia similar entre humanidad e ingeniería, esto es con estudiantes ya, también se ve en el nivel del pregrado. Entonces, fíjense que acá tenemos un fenómeno que es situado, que depende del momento histórico, de la disciplina y también del contexto. Y esto significa que tenemos que enseñarlo. Tenemos que enseñarlo en la universidad porque los estudiantes no necesariamente tienen un entendimiento común, unitario, de qué es lo que es intertextualidad o cómo ellos tienen que, digamos, hacer uso de los textos de otros en sus textos académicos. Ahora, ¿por qué es relevante? ¿Por qué es relevante en el siglo XXI esta habilidad? ¿Por qué particularmente hoy? Y acá a mí me gustaría hacer alusión a por qué o qué tipo de escritura es relevante en el siglo XXI, en la era de las tecnologías de la información y la comunicación, donde toda la información está ahí, ¿no? Uno entra a internet y puedes obtener, pero cantidades de información y de buena calidad, ¿no? Entonces acá más bien la gracia está, por una parte, entre poder navegar entre toda esa información y distinguir cuáles son las fuentes que me parecen confiables y válidas, y también, en segundo lugar, hacer algo con esa información. Entonces, quizás la reproducción de algo que dijo alguien, ¿no? La reproducción de algo que dijo alguien, quizás tenía un poquito más valor cuando el acceso al conocimiento era mucho más difícil. Pero si yo voy a reproducir algo que está ahí en internet, que yo lo puedo, digamos, buscar en el celular en el mismo momento, ¿cuál es el valor de, digamos, de decir una información que ya está circulando, que está ahí? El valor que aporta la escritura en el siglo XXI no es, digamos, la reproducción, sino que es más bien este otro tipo de habilidades: aplicar, comparar, evaluar, relacionar. Entonces, cuando estamos en el contexto universitario y se pide escribir a los estudiantes, esto es lo que un poco van a tener que hacer en su escritura, ¿no? Y fíjense que todas estas, digamos, habilidades, todas estas operaciones cognitivas, requieren de intertextualidad en algún nivel. ¿Mm? Si yo quiero evaluar, necesito ir a revisar antecedentes, ¿no? Comparar, siempre voy a necesitar ese trabajo digamos, de revisar fuentes y poder decir algo respecto de esas fuentes. Y ese es el aporte. Vamos a ir viendo un poco que muchos estudiantes tienen a veces la idea de que ellos tienen que decir algo completamente nuevo, ¿no? De que su aporte es el contenido. Pero la verdad es que hoy en día, gran parte del aporte que pueden hacer los estudiantes al conocimiento, más que el contenido, es qué hacen con eso, ¿no? Si es que son capaces de establecer una relación que es interesante, si es que son capaces de aplicar un concepto a otro ámbito, ¿no? Y todo esto requiere de intertextualidad. Fíjense entonces que uno podría pensar que hay como un continuo, cuando uno escribe, ¿no? De la reproducción literal, o si ustedes quieren el pastiche de citas, el collage de citas, a la opinión personal desbocada, por así decirlo. Tenemos como esos dos extremos: reproducción total, opinión total, ¿cierto? Y la complejidad de la intertextualidad académica es cómo apoyamos a los estudiantes para que puedan estar un poco en el medio, si ustedes quieren, ¿no? De poder
aportar algo propio, ¿no? A la vez que se dialoga con la fuente. Y esto, si se fijan, es una cuestión tremendamente difícil. Y es una cuestión tremendamente difícil no solamente en el pregrado, es una cuestión muy difícil en el posgrado, para los investigadores, es muy difícil poder encontrar ese equilibrio y decir, bueno, me relaciono con todo este conocimiento previo, yo además, imagínense, estudiante de primer año o de segundo año, que estoy recién aprendiendo y tengo que dialogar con estos, digamos, escritores súper experimentados, que son, digamos, absolutamente senior en mi disciplina. Entonces, ese ejercicio es tremendamente desafiante y ahí tiene un poco sentido también que los estudiantes tengan esta idea de la intertextualidad académica como algo tan desafiante y que suscite tantos dolores de cabeza entre muchos estudiantes. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice la investigación o qué es lo que muestra la investigación sobre las experiencias de los estudiantes con la intertextualidad académica más allá de los memes que uno puede encontrar? ¿Qué es lo que dice, qué es lo que dice la investigación sobre esa experiencia estudiantil? Fíjense que múltiples investigaciones muestran que el problema o los desafíos de la intertextualidad académica no se relacionan necesariamente con el seguir una norma de citación, que es algo a lo que se le pone mucho hincapié muchas veces cuando se enseña a citar, es como ya, norma APA. Pero la verdad es que lo que reportan muchas investigaciones es que efectivamente el gran desafío de los estudiantes es poder llegar a este equilibrio más bien entre su propia voz y las voces de otros. Es decir, que ellos puedan citar sin sentirse que porque tienen que citar, ellos ya no están ahí en su texto. No se pierden en tanta cita y se preguntan, bueno, ¿y qué aporto yo? ¿Dónde estoy yo acá? Esa pregunta, ¿dónde estoy yo acá?, es una pregunta central para entender los desafíos de la intertextualidad académica entre los estudiantes. Por ejemplo, Zavala y Córdoba hacen una investigación con estudiantes de primeros años y dice que, claro, lo que encuentran ellas es que los estudiantes perciben que citar se opone a expresar sus propios puntos de vista. Es como que fueran dos operaciones separadas, que una se sobrepone a la otra. Nuevamente, este equilibrio, ¿no? Entre la propia voz, la de otros autores. Teresa Lilis también encuentra algo similar, ¿no? Que los estudiantes sienten cuando tienen que ir citando y citando, que esa voz que aparece ahí en su escritura, que viene de otros autores, les es completamente ajena. Entonces el texto empieza a parecer una cosa ajena. En una investigación más reciente, fíjense acá que Natalia Ávila, Federico Navarro y Mónica Tapia encuentran también un fenómeno muy similar, con estudiantes también de etapas, digamos, iniciales de la carrera, y dice acá Valentina, que por supuesto es un seudónimo, tenía que usar bibliografía de lo que yo hablaba, entonces decía, ¿cómo voy a encontrar a alguien que sienta lo mismo que yo? Eso también fue como algo muy fome, aburrido significa, ¿no? Por decirlo así, del trabajo. Si yo quiero una reflexión mía, va a ser mía, y no tengo que andar buscando autores que digan, no, eso es cierto, ¿no? Entonces, fíjense nuevamente esta idea de que, claro, si yo opino, digamos, la cita se opone a mi propia opinión, y por qué tengo que validar todo lo que yo digo con la cita de otro, ¿no? Y lo más increíble de esto es que esta cuestión, digamos, estas resistencias de los estudiantes con la citación académica y esta idea de que las citas se comen un poco su propia expresión, la expresión de su propia voz, persiste hasta etapas finales del currículum. A mí me tocó hace poco trabajar en una investigación que está publicada recientemente con estudiantes que están escribiendo su tesis al final de la carrera, imagínense, al final de la carrera, y acá un tesista dice lo siguiente,
soy más como de escribirlo ahí mismo, ¿cachai? Y claro, este proceso como de buscar referentes, hacer que lo que yo pienso calce en el pensamiento de alguien antes, para así justificarlo, ha sido como súper, no sé, desmotivador. Fíjense que las dos citas reflejan la misma queja. Por un lado, ¿cómo voy a encontrar a alguien que sienta lo mismo que yo? ¿Y por qué lo que yo pienso tiene que calzar con lo que dice alguien? ¿No? La misma, digamos, resistencia o la misma experiencia es reportada por estudiantes en diferentes etapas de la carrera. Y fíjense que, además, en ambos casos está vinculado con cuestiones motivacionales. Es decir, esto de tener que citar y que siempre tengo que justificar con fuentes y, digamos, no puedo nunca hablar yo, eso genera mucha desmotivación en los estudiantes. Por acá, Valentina dice, esto era muy aburrido, ¿no? Y acá Gabriel ocupa la palabra, digamos, fue desmotivador, muy desmotivador. Y lo que nosotros encontramos en esta investigación fue que efectivamente, en muchos procesos de tesis, la parte de citar autores tenía que ver con, o se relacionaba con el desinvolucramiento en la tesis. Es decir, la siento ajena, me es difícil, no estoy yo, esto no es mío, ¿no? Y esto vinculado a esta idea, ¿no? Esta oposición de citar autores versus dar la opinión. Entonces, acá tenemos, bueno, más referencias un poco al mismo fenómeno, pero fíjense que acá uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué está pasando acá? ¿No? ¿Por qué los estudiantes persisten durante toda una carrera, digamos, y llegan al final con las mismas inquietudes, con las mismas aprensiones, con las mismas resistencias respecto de la intertextualidad académica? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal quienes trabajamos en educación superior, quienes enseñamos en educación superior? Una posible respuesta es que se enseña poco escritura. Que esto fue algo que encontramos en una investigación del 2021, ¿no? Que los estudiantes mayoritariamente señalan que ellos han desarrollado su escritura escribiendo y practicando, más que con enseñanza explícita. Una cuestión que este diplomado está muy bueno porque aporta en la línea contraria, ¿no? Pero bueno, entonces eso puede ser una explicación posible. Se enseña poco escritura y por lo tanto también se enseña poco intertextualidad. Ahora, yo tengo la hipótesis de que también hay algo más que eso. Y mi hipótesis es la siguiente, que cuando se enseña intertextualidad académica, el foco está puesto en la norma de citación. Y la norma de citación es algo bastante simple, que uno puede entender que le pueda generar resistencia a los estudiantes porque hay que, no sé si alguien disfruta realmente armar la lista de referencias bibliográficas. Quizás alguien por ahí sí, pero uno puede entender que a los estudiantes les parezca algo fome, mecánico, pero digamos es seguir una serie de reglas. Ya hacia el final de la carrera uno podría decir, bueno, ya esas reglas podrían manejarse, ¿no? Mi hipótesis es que se ha centrado mucho la atención en esto, pero se ha descuidado la otra parte, que es decir, cómo el estudiante le encuentra sentido al utilizar referencia y cómo él puede efectivamente ir conjugando su propia voz con las voces de otros autores para construir algo nuevo. Eso es algo que por supuesto es mucho más difícil de enseñar además, que simplemente, mira, esta es la norma APA, esta es la norma ISO, ¿no? MLA. Es algo mucho más difícil y por lo tanto es importante que como profesores universitarios, también los que trabajan en la escuela, sobre todo en los últimos años de la escuela, podamos pensar, bueno, ¿cómo ayudamos a los estudiantes a que cuando trabajan con fuentes sean capaces también de poder integrarlas sin sentir que eso se come, digamos, todos los aportes personales que ellos hacen? Voy a conectar el computador, que tengo acá una advertencia de batería. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, acá me gustaría avanzar
digamos, a la última pregunta, que es, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Y cómo podemos abordar esta cosa compleja en su complejidad, sin reducirlo a usted tiene que citar, estas son las reglas, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Y acá también podemos ir discutiendo al final sus propias ideas también, ¿no? Porque esto es algo que hay que ir pensando y que yo creo que es una conversación larga. Entonces, a mí me gustaría como presentarlo de esta manera, que hay diferentes dimensiones de la intertextualidad y que como docentes es útil poder tener claro todas estas dimensiones para apoyar a los estudiantes en la intertextualidad académica. Primero, uno podría identificar una dimensión normativa, que es como esto de la norma, ¿no? La norma y que, digamos, el nombre de la revista van cursivas, etc. Hay muchos memes circulando por ahí que tienen que ver con este aspecto, con esta dimensión de la intertextualidad. Por ejemplo acá, si te pagaran por cada cita incorrecta en formato APA, es decir, el error del procedimiento de citación, ¿no? Coma, después P, punto, página, ¿no? Y una idea también asociado al rendimiento. O sea, tengo que citar para que me vaya bien, para tener una buena nota, ¿no? Está esa dimensión de la citación que yo diría que es la que más se aborda. También en la investigación que estoy desarrollando, por ejemplo, me ha llamado la atención que muchos estudiantes reportan que cuando, por ejemplo, les piden escribir un ensayo, incluso más que decirle cuál es la estructura del ensayo, le explican cómo es la norma de citación APA. Entonces, eso yo creo que es algo que está más o menos cubierto. Las otras dimensiones de la intertextualidad académica, que son precisamente las que generan, me parece a mí, el conflicto en los estudiantes que hace que esto persista tanto tiempo, son estas otras. Entonces, primero, la retórica, es decir, cómo la intertextualidad académica es también, o refleja también los modos particulares en que se hace referencia a otros textos en la disciplina particular. ¿Cuál es la cuestión específica disciplinar de la intertextualidad académica? Acá hay un meme que se refiere precisamente a este fenómeno también, yo lo puse acá porque no se lee muy bien, no encontré uno mejor, dice bibliografía. Como grupo no ocupamos ayuda de internet y libros para este trabajo, ya que un compañero nos explicó detalladamente. Entonces, fíjense acá que uno podría decir, bueno, está reconociendo de dónde sacó la información, el compañero que le explicó detalladamente. Ahora, eso no es una forma disciplinarmente, digamos, imagínense que esto fuera, no sé la disciplina, pero biología, por ejemplo, de referirse a fuente, ni tampoco es una fuente válida en esa disciplina, probablemente, lo que dijo la compañera. Entonces, aquí, conversar con los estudiantes, más allá de la broma del meme, ¿no? De cuáles son los modos específicos de la disciplina de hacer este ejercicio. Y fíjense que esto no es tan evidente. Acá hay una publicación del 2017 de Teresa Lilis, que es bien interesante, en que ella dice, bueno, yo quiero también citar esas conversaciones que uno tiene con académicos, con personas, con amigos, más amplias, ¿no? Que a veces uno no va a citar así como por la página y la frase específica, pero que sí contribuyeron, ella dice, en mi ejercicio de escritura. Entonces dice, mira, sigo la convención académica de usar citas en este artículo, pero también resalto conversaciones intelectuales que han sido importantes para mí, más allá de trabajos o publicaciones específicas. Entonces, fíjense que el procedimiento de cómo citar, de qué se puede citar, de qué tipo de fuentes son válidas, tampoco es una cosa absolutamente fija. Y en las diferentes disciplinas, eso va a ir cambiando, va a ir evolucionando, y los estudiantes tienen que entender también, para no verlo como una imposición absoluta, que esto es así, ¿no? Que estos son convenciones que se van estableciendo y que uno podría jugar, de pronto, a tensionar esas convenciones. ¿Por qué no? Uno podría jugar a tensionar esas convenciones entendiendo cómo funciona el sistema también. Es decir,
Teresa Lilly es una investigadora ultra reconocida, ella se da la licencia de hacer esto, y el costo que tiene para ella hacerlo no es tan alto, porque tiene una trayectoria. Pero igualmente es importante saber que estas normas en el fondo también son convenciones que pueden ir evolucionando. Y por supuesto también mostrarle a los estudiantes cuáles son nuestros criterios para, por ejemplo, definir cuáles son las fuentes que son aceptadas en la disciplina. Acá, por ejemplo, hay un recuadro tomado de un capítulo de un libro que les voy a compartir después, en que se propone una lista de criterios para que los estudiantes analicen, evalúen la calidad de las fuentes según criterios disciplinarios, y esto uno lo podría modificar y adaptar según cada disciplina. Ahora, también es importante, en este mismo sentido, partir o comprender de dónde vienen los estudiantes. Si sabemos que los estudiantes venían de un contexto en que a lo mejor citar lo que dice el profesor sin referirlo explícitamente estaba bien, es importante que digamos, bueno, acá, mira, no sé, en psicología se suele hacer de esta manera, y miremos este trabajo, no sé, artículo, y veamos cómo se hace, ¿no? Las formas particularmente disciplinares de escribir no son obvias, y es algo que tenemos que trabajar con los estudiantes. Una dimensión procedural. También fíjense que la intertextualidad académica influye mucho cómo yo efectivamente voy manejando mi fuente, cómo yo voy leyendo y organizando y teniendo claro de dónde saqué qué cosa, ¿no? Que es muy difícil cuando uno escribe y tiene que escribir, digamos, después de haber leído muchísimo. Entonces, acá este meme se refiere precisamente a este aspecto procedural de la intertextualidad académica, y lo que dice acá, cuando me toca citar en formato APA. No me acuerdo en qué documento lo leí, pero lo leí. Eso muchas veces le pasa a los estudiantes por una cosa de desprolijidad del manejo de las fuentes. Entonces acá, ojo, también hay un trabajo que hacer en el sentido de mostrarle a los estudiantes estrategias. Y esto a lo mejor, para los que son profes de disciplina, que tienen que pasar muchos otros contenidos, a lo mejor no es una clase completa, o sea, es que los estudiantes se junten en grupo y se compartan estrategias, o que el docente en 10, 15 minutos cuente qué es lo que hace él, muestre, proyecte, no sé, mira, acá tengo organizado por carpetas, uso un gestor bibliográfico, etcétera, ¿no? Es el procedimiento de cómo uno organiza las fuentes que lee, se va desarrollando a lo largo de los años, pero también es importante, digamos, ir aprendiéndolo. Por ejemplo, una cuestión fundamental es que cuando los estudiantes hacen resúmenes, que identifiquen claramente qué es una paráfrasis del texto. El resumen generalmente es una gran paráfrasis, ¿no? El texto contado en las palabras del estudiante, qué cosas son citas textuales, qué cosas se sacaron textualmente, y qué cosas son interpretaciones de los estudiantes. El hecho de poder mostrar a los estudiantes, mira, cuando hagan un resumen, diferencien estas tres cosas a lo menos, eso no es necesariamente obvio para el estudiante, sobre todo en los primeros años, y es importante que partan tempranamente desarrollando su propio procedimiento. Entonces no pueden llegar, como vimos que ocurría en esta investigación con tesistas, que lleguen a la tesis para darse cuenta de que no tienen un procedimiento para, digamos, gestionar todo su trabajo. Y finalmente, hay una dimensión interpersonal, que es un poco lo que veíamos con las investigaciones que les mostraba. Acá otro estudiante dice, generalmente uno lee tanto que al final como que no tienes ninguna idea propia. ¿Cómo se trabaja esto? Es decir, ¿cómo hacemos que la demanda de citar no se sienta como que ahora yo ya no tengo ninguna idea propia? Eso es algo que también requiere de enseñanza. Y acá hay una cuestión que yo creo que en los estudios de la escritura y en la enseñanza de la escritura se tiene más o menos claro, pero no se hace realmente en profundidad, que es dar espacio a los estudiantes para que
puedan reflexionar con sus lecturas, puedan efectivamente, cuando leen algo, escribir qué les pasó, qué pensaron, qué sintieron, ¿no? Y que empiecen inmediatamente a hacer conexiones, a hacer relaciones. Es decir, para lograr la intertextualidad académica, digamos, en un texto, y que el estudiante no se sienta acogotado por todas las citas, es necesario un trabajo previo. Es necesario un trabajo previo en que yo leo críticamente, y cuando leo me pregunto, bueno, digamos, ¿cuál es la postura del autor? ¿Qué pienso yo respecto a esa postura? ¿Cómo lo relaciono con esta otra cosa que leí? En ese establecer relaciones es donde aparece, digamos, la voz del estudiante. Y ahora, otra cuestión que desde donde se puede trabajar la voz es lo que se ha denominado precisamente la voz autoral. No sé si han escuchado hablar de este concepto, pero es un concepto que viene de la lingüística, que tiene que ver con, digamos, cómo el escritor se representa a sí mismo en su escritura, o aparece en su escritura. Y eso se puede dar a través de, primero, la elección del tema, es decir, el contenido de lo que yo digo, ¿no? Ahí estoy yo, está mi voz, está mi opinión, está mi ideología, está mi perspectiva, ¿cierto? En eso que yo estoy diciendo. Pero también están otras cosas que son a veces más difíciles de agarrar, que tienen que ver un poco, si ustedes quieren, con lo que uno podría decir estilo. Si es que, por ejemplo, yo utilizo la primera persona o impersonalizo el texto. Eso da cuenta de cómo yo quiero parecer, ¿no? ¿Quién quiero yo parecer como escritor? Y también me da una identidad al momento de escribir, ¿no? Con qué nivel de certeza, esto tiene que ver con mitigación y refuerzo, con qué nivel de certeza yo afirmo lo que voy a afirmar en mi escrito. Por ejemplo, digo pareciera que, podría concluirse que, o digo algo mucho más tajante. Entonces, hay elementos discursivos que no son, digamos, que son más sutiles, que muchas veces los estudiantes no tienen tanta conciencia, pero que uno lo puede ir a mirar en el texto. Entonces ahí un buen ejercicio es tomar un texto y ir viendo todos estos elementos que permiten construir como la textura del texto. Es bonita la palabra texto, la etimología de la palabra texto, que viene de texere, de tejer. Entonces, ¿cómo yo particularmente voy armando ese tejido? ¿Con qué tono? ¿En qué colores? ¿Qué conecto primero con lo otro? Ahí también se juega la voz del autor. Entonces, mostrar a los estudiantes dónde está, en qué elementos aparece esa voz del autor, es un ejercicio que es importante poder hacer ahí con los estudiantes. Entonces, bueno, tenemos todas estas dimensiones. Los invito a explorar cómo uno podría ir trabajando la intertextualidad académica en estos distintos niveles, cómo sobre todo mostrar a los estudiantes cuáles son las formas específicas de sus disciplinas, cómo manejar las fuentes, organizarlas cuando ellos están en el proceso mismo de lectura, y cómo desde la lectura hasta la escritura, el estudiante va desarrollando un punto de vista propio que le permita llegar a la escritura del texto sin sentir que las citas no se agarran de nada, sino que están ahí, digamos, en el vacío. Esos son algunos caminos. Me gustaría invitarlos también a revisar, bueno, hay muchos textos que son un aporte en este sentido. Acá yo les comparto esta publicación que es reciente y que aborda particularmente este tema, que es cómo dialogar críticamente con las fuentes, herramientas de enseñanza y aprendizaje de la intertextualidad académica, y también este sitio web que tiene recursos, es un sitio web de la Universidad de Chile, que tiene recursos para apoyar la escritura y la enseñanza de la escritura en la educación superior, que también tiene temas específicos de intertextualidad académica. Así que cuando cierre acá la presentación les voy a compartir los enlaces para que los tengan ahí, y los invito a profundizar. Esto es un camino que hay que ir armando. Cómo enseñar esto, si uno entiende la intertextualidad académica como algo complejo, es un gran desafío,
pero es muy importante, como habilidad del siglo XXI, poder invitar a los estudiantes a dialogar con las fuentes sin perder su propia voz en la escritura. Así que muchas gracias. Acá algo de bibliografía, y les agradezco mucho su atención. Voy a compartirles los links inmediatamente antes de que se me olvide. Gracias, Soledad. Yo me gustaría dar, creo que tenemos un par de minutitos por si hay preguntas, comentarios. Si quieren hacerlo por el chat o prender el micrófono, es bienvenido. Tenemos algunos minutitos para ello. Así que cedamos la palabra a los invitados, las invitadas, a ver qué nos dicen. Marlon, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí. Gracias, Soledad, por la presentación. Quería consultar por un aspecto concreto que tiene que ver con las diferencias que hay entre estudiantes de primeros años y estudiantes de últimos años cerca de la tesis. Nos ha mostrado que todavía hay aspectos pendientes por cómo construir, digamos, o cómo expresar la intertextualidad, pero pensaba en una diferencia, que es que los estudiantes de tesis ya están produciendo resultados propios, ¿no? Es decir, han recogido, imagino, corpus, textos han leído, dependiendo de la disciplina también han hecho experimentos, entonces tienen algo que decir, ¿no? Entonces, que es como propio, digamos, ¿no? Porque han levantado los datos, pero eso no ocurre con los de primer año. No sé si este elemento de tengo datos que son míos es un elemento importante que distingue estos niveles. No sé, se me ocurría eso. Gracias. Yo creo que es importante lo que dice, pero también ahí hay diferencias disciplinares, ¿ah? Porque no todas las disciplinas levantan datos empíricos. Y en ese sentido, por ejemplo, en filosofía, las tesis en filosofía muchas veces son más bien discusión de textos, más que investigaciones empíricas. Entonces ahí, si tú quieres, no se daría tanto esta distinción, ¿no? Pero sí en estudiantes de ciencias, yo creo que ahí hay un punto bien importante, que es que el hecho de que haya una investigación detrás, por ejemplo en las tesis, también eso es una herramienta para que el estudiante sienta que tiene una voz propia en su trabajo, porque en su trabajo está, digamos, la pregunta de investigación es propia. La pregunta de investigación es algo que él o ella ha generado, que no está escrita en ninguna otra parte, ¿no? Y digamos, poder potenciar esta idea de la voz propia para que las citas no se sientan una cosa que me anulan, también se puede dar a ese nivel, como este diseño de investigación es mío. Y ahí es súper importante en los procesos de tesis que los profesores permitan al estudiante sentir que el diseño de investigación es de ellos, que darles el espacio para que ellos puedan hacerse sus propias preguntas, que a veces, digamos, con toda la buena voluntad, los docentes a veces guían demasiado y también generan un efecto similar, que es como, esto no es mío, ¿dónde estoy yo aquí? ¿No? Muchas gracias por tu pregunta, Marlon. No sé si la respondí exactamente, pero... Gracias. Juan Pablo por ahí tiene una pregunta también. Sí, yo no sé si pregunta, yo creo que es más un comentario que una pregunta. Primero, agradezco la presentación y el espacio para dialogar estos temas que tal vez ahora veo que son transversales. Yo pensé que era de mi área o exclusivamente mío, que tenía esos problemas con la escritura y con la divulgación del conocimiento escrito. Yo soy de química y nosotros tenemos muchos formatos, pero los formatos son iguales desde hace años, décadas diría yo. Y nos confiamos en ello, y cuando un estudiante pide más referencia, uno les pasa un trabajo anterior para que se guíen muchas veces, y no tomamos el tiempo para hacer ello. Pero cada vez ha sido más difícil, y sobre todo la parte de la citación. Y hay varias cosas. Una cosa que yo no entiendo muy bien es que en la educación chilena cada vez se le da más hora al lenguaje.
y casi exclusivamente son matemática y lenguaje. Ya casi no hay deporte, ya casi no hay área artística o desarrollo más, y son todo lenguaje. Y como si dedicamos tanto tiempo al lenguaje, cada vez nos cuesta más en la universidad tratar estos temas. O sea, algo ahí está fallando. Por otro lado, creo que hay una variable más que se ve mucho en mi área, que para los chicos es muy fácil citar libros en español. Pero cuando llegan a las tesis y tienen que citar paper, investigación científica, tienen primero una barrera idiomática. Y entonces, y como es una generación de la inmediatez, lo más inmediato es googlear una palabra y googlearla en español. Entonces me ha pasado mucho que citan tesis, o hacen referencia a una tesis, la introducción de una tesis, pero esa tesis a su vez cita un trabajo. Entonces yo siempre les trato de decir, mira, uno no escribe para uno, ni para un profesor, ni para una nota. Uno escribe con la esperanza de que otro cristiano lea ese trabajo, logre interpretarlo y parta de ahí para hacer un nuevo experimento o surgir un nuevo conocimiento. Entonces, si yo no tengo clara la cita, o tengo que ir 3 referencias más atrás para encontrar cuál era lo original, entonces yo en vez de facilitar el camino para el nuevo conocimiento, se lo estoy estorbando. Pero cada vez es un trabajo que requiere más energía, que cuesta más, que te entregan el escrito una vez, lo revisa, lo vuelve a corregir, se lo envía de nuevo y así un pimponeo. Incluso llega un momento en que le escribe uno, porque ya no hay tiempo para más. Nuevamente esto atenta con los tiempos que tenemos en la universidad para desarrollar tesis. Antes una tesis, una idea o un escrito de una tesis uno podía desarrollar meses. Hoy en día toda la tesis debe durar 3 meses, desde el experimento hasta la escritura. Y entonces quedan semanas para trabajar un escrito. Y eso atenta mucho contra lo que uno pueda hacer en formación del estudiante. O al menos así lo veo yo. Totalmente, varias cosas, pero voy a comentar una o dos. Respecto de esto de buscar la fuente y de que llegan a tesis y la cita de la cita, por una parte, muchas veces los estudiantes, sobre todo en los primeros años, les dan las lecturas. Y de pronto, de un momento a otro, tienen que empezar a buscar sus propias lecturas. Y muchas veces los estudiantes, digamos, cuando reciben la lectura, la primera lectura en los primeros años de un artículo, piensan que el artículo está como en la fotocopiadora, ¿no? Donde lo fui a buscar y me dejó el profesor la copia. Pero no entienden cuál es el sistema de circulación de esos textos. Entonces, eso hace muy difícil que los estudiantes busquen información y puedan llegar a las fuentes porque no necesariamente entienden que el artículo científico se publica en una revista académica y que las revistas académicas se, digamos, recopilan o almacenan en bases de datos científicas. Eso es algo que también es muy poquito el tiempo que uno necesita para poder transparentarlo. Y lo otro, esto de la cita, también, digamos, yo creo que los profesores universitarios nos damos poco tiempo de explicar el por qué, ¿no? Y eso de la cita, claro, no es una cosa no solamente de norma, no es una cosa de seguir o no la norma, tiene que ver con que es como cuando uno juega al teléfono, ¿no? Y el primer mensaje es clarito, después pasa otro, no sé si jugaron alguna vez a ese juego, y al final el último que le llega el mensaje ya es cualquier otra cosa. Entonces, la cita de la cita tiene básicamente ese problema, que en el fondo han pasado muchas interpretaciones entre medio y es mucho más certero ir a la cita directa, ¿no? Pero esas cosas es importante conversarlas con los estudiantes, porque no necesariamente tienen ese conocimiento desde el primer año, hay que construirlo, ¿no? Y ese es el desafío. Acá hay un comentario, pero no sé si tenemos tiempo, tú me dirás, Pamela. Dice, muy interesante la forma de abordar esta temática, estoy muy de acuerdo en plantear más el concepto de intertextualidad más que como de normas. Me gustaría preguntar, ¿cómo podría uno integrar el tema del plagio en esto en los estudiantes, abordarlo en la intertextualidad como desafío, ya que hoy nos toca lidiar con ellos fuertemente? Ese es un temazo. Mira, en este libro que les compartí acá, en este capítulo, se aborda particularmente el tema del plagio. Y una cosa interesante
es que así como la intertextualidad no es solo norma APA, el concepto de plagio también, uno tiene la idea de que plagio es una cosa, y que todos entendemos lo mismo. Pero si uno revisa la literatura y las definiciones que existen respecto del plagio, hay definiciones muy diversas. Entonces, por ejemplo, hay definiciones que consideran la intencionalidad como un factor para que algo sea plagio. Si no hay intencionalidad, no es plagio. Hay otras que no, hay otras definiciones en que, digamos, plagio es simplemente utilizar, hay intención o no, el trabajo de otros sin referirlo adecuadamente. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es plagio? Tampoco es algo absolutamente transparente. Y otro antecedente interesante más, y con esto cierro, hay una investigación que me tocó ver en formato de ponencia de Michels y otros, Kessler y Rogers, me parece, sí, y Rogers, una presentación para una conferencia internacional del 2017 de Writing Across Borders, esa es la conferencia, pero es un trabajo que se va a publicar pronto, para que tengan ahí los autores en la mira. Y ellos lo que hacen es analizar las prácticas de citación y de plagio de trabajos publicados en revistas académicas, o sea, de autores consolidados, y encontraron que un 27% de el texto de paráfrasis es textual, absolutamente textual. Eso es un fenómeno de plagio, desde muchas definiciones. Ahora, y uno se pregunta ahí, ¿es que los académicos no tenían conocimiento de las normas de citación? La verdad es que probablemente no, o sea, probablemente ese no es el problema. Entonces, fíjense que el plagio particularmente es una cuestión que se puede abordar muy bien desde los aspectos procedimentales de la intertextualidad, es decir, que los estudiantes tengan un procedimiento para trabajar con las fuentes, que cuando hagan resumen diferencien su voz de lo que dijo el otro. En el fondo, trabajemos con los estudiantes con todo aquello que puede generar plagio no intencional, porque ya el plagio intencional ahí es una cosa, digamos, ética, que está en otro terreno, pero lo que sí podemos enseñar es que los estudiantes no cometan plagio porque no tienen un sistema para trabajar con la fuente, porque desconocen los procedimientos, etc. Entonces, yo creo que por ahí hay una luz, hay un camino para abordar también el plagio desde una perspectiva un poquito más compleja. Muchas gracias, Liliana, por tu pregunta. Bien, de esta manera entonces vamos a ir cerrando la sesión de hoy. Agradecemos a Soledad por su tiempo, por compartir este trabajo que sin duda es un gran aporte para profesoras, para profesores y para los profesionales que hemos participado en esta instancia. Finalizamos la charla entonces, con esto también tenemos el broche de oro de nuestro ciclo, que se llamó Primer Ciclo de Charlas en torno a la comunicación académica y profesional. Muchísimas gracias, María Soledad, y gracias a todos quienes asistieron. Y con esto nos despedimos y cerramos el ciclo. Esperamos que se repita en un futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos.